Hola, buenas tardes. Yo soy Marina de Academia Universo y estáis en los directos Universo. Hoy vamos a hablar de las corrientes marinas. Tal como os llevamos anunciando casi toda la semana. Hola, buenas tardes. Hoy estoy sola, ¿vale? Normalmente tengo un ayudante que se dedica a ir mirando los comentarios e irme avisando un poco de lo que vais diciendo, por si a mí se me escapa algo, pero hoy estoy sola. Pero bueno, no pasa nada, nos apañamos igual. Si veis que algo no os respondo bien a la primera o parece que no os hago caso, copiáis el mensaje, lo volvéis a mandar y ya está. Espero que me estéis oyendo bien y me estéis viendo bien, pero eso es un poco menos importante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vamos a esperar un minutito más a ver si se apunta más gente. A ver si soy capaz de hacer esto. Bien, pues como os iba comentando, hoy vamos a hablar de las corrientes marinas, que es un tema bastante veraniego, ¿vale? Un poco para, pues bueno, para los que están ahora por la playa y demás, saber un poco de cómo funciona, un poco cómo se comporta el mar, que si es normal o no es normal lo de los cambios de bandera. Y también el típico escalón que tenemos algunas veces cuando nos metemos al agua, que vas y no llega el agua ni siquiera a cubrirte los pies, ¿no? Y de repente como que hay un escalón y te hundes hasta la rodilla. Entonces, pues vamos a ver si eso es lo normal, que ya os aviso que, pues bueno, más o menos. Bien, ya va entrando gente. Que, pues eso. Vamos a empezar con un pequeño repaso de las banderas de la playa. Las banderas de la playa son lo más importante del mundo mundial, simple y llanamente porque aunque nosotros veamos el mar muy tranquilo, muy en calma y no veamos absolutamente nada raro, hay muchas veces que nosotros no vemos el agua en profundidad hacia abajo y tampoco lo vemos lejos de nosotros. Que parezca que sí, pero nosotros no podríamos ver si hay algún peligro a la hora de meterse en el agua porque no tenemos esa visión, ¿no? Sin embargo, los socorristas que están ahí en la playa sí reciben ese tipo de información y son los que ponen la bandera. Bien, tenemos tres colores principales, que son el verde, el rojo y el amarillo, y funcionan como el semáforo, ¿vale? El verde, baño libre, no pasa nada, todo está muy tranquilo, momento perfecto para bañarse. El amarillo, con precaución, preferiblemente ni te alejes mucho de la orilla, estate pendiente un poco de la bandera por si la cambia a rojo, y no se recomienda meterse a donde no haces pie, vamos, y tampoco se recomienda que metas la cabeza, ¿vale? Se recomienda que tener la cabeza sobre el agua, pues para eso, ¿no? Para poder estar pendiente. Y en el caso de la bandera roja, completamente prohibido el baño por peligros que pueda haber. Esos peligros, ya os digo que nosotros, aunque no los veamos o cualquier cosa, los que están trabajando y están encargándose de poner los colores de las banderas en ese momento, sí lo saben. Bien, luego hay dos banderas especiales, que son hay una bandera blanca con dos medusas pintadas, ¿vale? Que es bastante obvio lo que va a significar, ¿no? O sea, bancos de medusas, cuidado, no te metas, puedes acabar mal. Y la roja y negra, ¿vale? Que es medio roja y medio negra, es cuando se forman pozos o se forman canales de succión porque se está socavando la playa, ¿vale? Hay un oleaje, o sea, el oleaje se está comportando de tal manera que está socavando la propia playa, entonces de repente puede haber un agujero donde hace 5 minutos no había nada y era todo llano, pues ahora de repente hay un agujero y eso nos puede succionar hacia abajo y pues puede hacer que lo pasemos mal. No os voy a decir que va a hacer que nos ahoguemos directamente, pero sí que puede hacer que lo pasemos bastante mal. Bien, pues estos son los colores principales. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, os voy a hablar de las mareas y la luna. Vosotros ya sabéis que la luna afecta a la Tierra en muchos aspectos. Igual no va a hacer que estemos más cabreados o más felices como humanos, pero sí afecta al mar, y mucho. ¿Y por qué? Pues resulta que la luna es muy grande, sobre todo es muy grande en comparación con la Tierra. ¿Vale? Ya es un satélite bastante grande. Dentro del sistema solar es el séptimo satélite más grande. Lo cual, teniendo que únicamente Júpiter tiene 69, la última vez que lo mire, pues ya es mucho, ¿no? Ya
ser el séptimo más grande ya es mucho. Además de todo el sistema solar, que hay muchísimos más, pues es algo grande. Bien. Pues la Luna, por tanto, como además es muy grande en proporción a la Tierra y está relativamente cerca, lo que hace es que su gravedad nos afecta. Y no nos afecta a nosotros como humanos, pero sí afecta al mar, porque el mar es una gran cantidad de agua que se mueve, ¿no? ¿Vale? Pues parece lógico y sensato. Entonces, cuando la atrae la Luna con su gravedad, como que se abomba hacia el lado en el que está la Luna y se queda más plana en el resto. Eso tiene mucha lógica. Lo que no parece tan lógico a primera vista es que en el caso de las mareas no se producen solo hacia el lado donde está la Luna en ese momento. O sea, no solo ahí se produce la retirada del mar de la costa y como el abombamiento de los océanos, es decir, donde hay más masa de agua, pues más abombamiento, ¿no? Sino que también se produce exactamente el mismo abombamiento en el lado opuesto del planeta. O sea, y eso es por el movimiento de la inercia, directamente. A ver, voy a ver si puedo poner el móvil de forma que pueda haceros gestos con las dos manos y podáis entenderlo mejor. A ver. No. Así. Y así. Vale, ya está. Bien, entonces, nosotros tenemos el abombamiento así hacia los dos lados cuando la Luna tira hacia acá, por ejemplo. Vale, estupendo. Entonces, pero eso no es todo lo que ocurre. Bien, eso es lo que ocurriría entre el día y la noche, ¿vale? Y ya sabéis, sobre todo los que vivís cerca del mar, que tenemos mareas todos los días. No son solo en ciertas épocas del año ni nada de eso, sino que todos los días hay mareas. Bien. Pero hay algunas mareas más grandes que otras. Hay algunas mareas que son más fuertes, donde la retirada del agua desde la costa es mayor, y hay otras que son como más suavecitas. ¿Y eso a qué se debe? A la posición del Sol, o sea, a la posición de la Luna respecto a la Tierra. Cuando la Luna está sobre los polos, ¿vale? Las mareas que se producen son más suaves, ¿vale? Entonces, el abombamiento del agua no es tan grande. Cuando la Luna está sobre los polos, nosotros lo que vemos es o bien una Luna en cuarto creciente o en cuarto menguante, pero vamos, cuando vemos media Luna, básicamente. Bien, sin embargo, luego cuando tenemos el plenilunio o la Luna nueva, ¿vale? En esas dos situaciones lo que tenemos es el Sol, la Tierra y la Luna alineados en la misma fila, sí. Y en esos casos lo que se produce es una marea más grande. Eso es lo que llamamos la marea viva. Con la marea viva, además, hay una que está más viva que la otra. Concretamente, cuando la Luna está llena, primero tendríamos el Sol, luego tendríamos la Tierra y luego tendríamos la Luna, ¿vale? Es la posición también que se pintan en todos los dibujos sobre cómo se forman los eclipses lunares, os pintan esa posición. Entonces, cuando estamos en ese tipo de posición, lo que se produce es una marea viva, pero más pequeñita que para el caso de la Luna nueva. ¿Por qué? Porque cuando la Luna está llena, Sol, Tierra, Luna, el Sol tira para acá de la Tierra y la Luna tira para acá de la Tierra. Entonces, como tiran hacia lados contrarios, aunque la marea es más fuerte, es menos fuerte que cuando la Luna es nueva. Entonces son Sol, Luna, Tierra, y entonces tanto la Luna como el Sol, los dos tiran de la Tierra hacia el mismo lado. Entonces, en ese caso, la marea es más grande todavía. Y esa es la marea viva, la más grande, ¿vale? Pero las dos se llaman marea viva. Y así es como se forman las mareas. Por cierto, ya sabéis que en cualquier momento podéis hacer preguntas y os las voy a ir respondiendo un poco como pueda, pero vamos, podéis hacer preguntas de cualquier cosa en cualquier momento. Hasta aquí, más o menos, los movimientos diarios del mar. Ahora vamos a ver las corrientes marinas. Os voy a explicar primero cómo funcionan las corrientes marinas a gran escala del mundo mundial, de escala planetaria, y luego me voy a centrar un poco en lo que pasa en el mar Mediterráneo, que como es el que tenemos aquí al lado, pues es el que más nos interesa. Para los de la otra costa, ¿vale? Para la parte de Cantabria, Galicia y demás, los que están al océano, el movimiento de las corrientes marinas a nivel global les sirve perfectamente para saber lo que les pasa a ellos. Sin embargo, en el caso del mar Mediterráneo, al ser un mar cerrado, sí tenemos una situación más especial. Y algo muy curioso y gracioso que he aprendido esta mañana mientras me preparaba el directo.
Vale, no se me ha caído nada, perfecto. Bien. Vosotros sabéis que la Tierra es redonda, ¿no? ¿Vale? O sea, la Tierra es una esfera, es una bola flotando en el espacio, perfecto. Sí, pero no. Vale. Lo primero, cuando sales de la Tierra esférica, que es, digamos, la aproximación así un poco a grosso modo, lo primero que te dicen es que parece que está como ahuevada. Está más achatada por los polos, entonces es más ancha en el ecuador. Bien. Si seguimos afinando el tema y demás, si vamos haciendo los cálculos más finos y tal, vamos a ver que tiene forma de pera, con más tierra en el hemisferio norte y menos tierra en el hemisferio sur, ¿vale? Entonces, cuanto más al detalle estudies la Tierra, menos regular parece. Pero bueno, no pasa nada. Para estudio de las corrientes marinas, a nosotros lo que nos viene bien es saber que está achatada por los polos y más ancha del ecuador. Vale, bien. ¿Qué pasa? Que lo de que está achatada por los polos, eso se mide sobre el suelo, es decir, sobre la superficie terrestre. Entonces se mide desde el centro de la Tierra hasta la superficie, cuánto hay, y luego en el ecuador cuánto hay. ¿Hay mareas en todas las costas? Sí. ¿Son iguales? No. Es decir, la fuerza que les va a producir en cada punto va a ser más o menos la misma. Pero digamos el efecto de la marea, lo que vamos a ver y percibir nosotros de la marea va a ser muy diferente. Sobre todo vamos a ver mareas espectaculares en las costas más llanas. Por ejemplo, buscad fotos del castillo de Saint-Michael de Francia. Es un castillo que durante ciertas horas del día es como una isla, o sea, como un castillo de Disney. Está solo en una isla, rodeado completamente por el mar, de tal forma que parece que no hay forma de llegar hasta ahí si no es por barco. Y luego hay otras horas del día en las cuales está completamente rodeado de arena sin una gota de agua. Y eso es exclusivamente de las mareas. Cuanto más llana es la costa, más va a avanzar la marea alta y más se va a retirar la marea baja. Y cuanto más empinada es la costa, pues menos lo vamos a notar. Pero vamos, eso es lo mismo que lo que nos espanta un charco en el suelo frente a la misma cantidad de agua dentro de un vaso. Pues dentro de un vaso parece que no es nada, pero en el momento en el que se te encharca el suelo, se te encharca el suelo de toda la cocina con la misma cantidad de agua. Es exactamente el mismo principio. Cuanta más diluida está, pues como que más avanza, ¿no? Pues aquí igual. Bien, las corrientes marinas. Las corrientes marinas, ¿vale? El movimiento de las grandes masas de agua es producido exclusivamente por la rotación de la Tierra, ¿vale? Durante mucho tiempo se pensaba que el movimiento del mar estaba producido por una combinación entre la Tierra y el aire, es decir, que los vientos afectaban. Los vientos no afectan para nada a las corrientes marinas. Los vientos pueden afectar a las olas que podemos tener en la costa o en las olas que podemos tener en alta mar, pero sobre todo afecta a agua superficial, sobre el océano, pero solo la capa superficial. En cuanto a la corriente per se, esta va dirigida exclusivamente por el movimiento de rotación de la Tierra. Vale. Eso, dicho así, lo primero que nos hace pensar es que todas las corrientes van a ir hacia el mismo lado, ¿no? O sea, si la Tierra gira así, pues todas las corrientes van al lado contrario de la rotación de la Tierra, pero todas tendrían que ir igual. Eso no cuadra, ¿vale? Porque entonces tendríamos todas las corrientes yendo hacia el mismo lado. No habría intercambio entre las distintas latitudes porque cada corriente iría en su latitud y esto como que no tiene sentido. Vale. Eso es porque no funciona así exactamente, pero por la parte de la superficie, por la parte más cercana a la superficie, las corrientes van en el sentido contrario a la rotación de la Tierra. Y luego, por la parte del fondo, van acompañando la rotación de la Tierra, es decir, van en el mismo sentido. Eso es el efecto Coriolis. El efecto Coriolis, para los más curiosos de la sala y los que habéis ido a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el Sacré-Cœur de París, hay dos péndulos de Foucault, uno en cada sitio, que son unos péndulos gigantes colgados del techo a 30-60 metros de altura. Cuanto más alto es tu techo, mejor.
Pero vamos, ese tipo de orden de magnitud, si lo cuelgas del techo de casa de 2,5 metros no sirve de nada. Y ese péndulo, si nosotros lo separamos del centro y empieza a oscilar, se ve que va girando a lo largo del día y describe una circunferencia entera en un día. Eso es el movimiento Coriolis, es decir, es una inercia que hay en los movimientos de la Tierra por la propia rotación de la Tierra. Ese movimiento, por ejemplo, lo tienen que corregir los aviones cada vez que vuelan para no desviarse del rumbo. Entonces, pues se hacen unos cálculos, esto se calcula perfectamente, vamos. En la asignatura de mecánica clásica del grado de física, esto se calcula en el tema 1, o sea que todo muy sencillo, ya sabéis. Bien, entonces, ese lo que hace es que por un lado tengamos el movimiento de las corrientes en sentido contrario a la rotación de la Tierra en la parte de arriba en la parte más cercana a la superficie del mar, y luego en la parte de abajo, o sea, en la parte del fondo, el fondo va con la rotación de la Tierra, es decir, va girando con su suelo, ¿vale? Siempre tenemos el suelo debajo. Vale, hasta aquí estupendo. ¿Y a mí qué? Vale, resulta que gracias a eso, las corrientes que hay en la superficie siempre van a ser más fuertes que las corrientes que hay en el fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es muchísima presión y esa presión lo que hace es aplastar el agua, o sea, el agua se aplasta a sí misma hasta que llega a una densidad muy grande en el fondo y además ahí estabiliza la temperatura. Eso son propiedades del agua. Pero sobre todo aplasta el agua, entonces el agua que hay en el fondo, la misma cantidad de agua, o sea, los mismos moles de agua, las mismas moléculas de agua, pues abajo ocupan mucho menos espacio porque está más comprimida. Bien, cuando llega a una costa, a una orilla, el agua de abajo, el agua que está fría en el fondo, sube hacia arriba porque desde arriba se ha ido el agua caliente, entonces deja un hueco, entonces sube el agua arriba, está siendo empujado. Y eso es cuando choca contra una costa. Bien, ¿qué pasa? Esos son las... A ver, voy a mirar cómo se llama. Esas son las surgencias de agua fría. Las surgencias de agua fría siempre se producen en las costas occidentales de los continentes, es decir, se nos van a producir en Portugal, pero también se nos van a producir por toda la costa de los Andes, que ya sabéis que a la costa de los Andes le pasa de todo. Vale, pues estas son las surgencias de agua fría. Las surgencias de agua fría, además, tienen una ventaja muy grande, y es que con el agua se levanta materia orgánica del fondo marino, sale más cerca de la superficie, donde se la come primero el fitoplancton, ¿vale? Porque la materia orgánica de la que estamos hablando pues son partículitas muy pequeñas, ¿vale? Entonces primero se la come el fitoplancton, al fitoplancton se lo come otra cosa, a esa cosa se la come otra cosa, siempre hay un pez más grande, total, que luego llegamos a los peces así de tamaño interesantes que nos comemos nosotros los humanos. Entonces, por eso un buen sitio para la pesca es la costa de España mirando hacia el Atlántico, y otro buen sitio para la explotación pesquera es la zona de los Andes, o sea, la costa al lado de los Andes de Sudamérica, precisamente por esas surgencias de agua fría que hacen que tengamos más peces y podamos pescar más y mejor. Bien, entonces, por eso el agua en las costas occidentales está especialmente fría. Y eso es algo gracioso, porque, por ejemplo, parecía que no tenía ningún tipo de sentido todo lo que estaba pasando entre la costa americana y la costa española. O sea, la costa europea, ambas del Atlántico. En la costa americana es donde tenían que ir las aguas calientes, pero ahí se registran temperaturas más bajas, mientras que por aquí tendrían que ir aguas más frías, pero aquí se registran temperaturas más altas. ¿Qué estaba pasando? Pues eso es uno de los sitios donde los vientos y el agua no van a la vez, o sea, no van en el mismo sentido, no se comportan de la misma manera. Y lo que ocurre en América,
para los lugares como Chicago y similares es que ahí tienen un gran viento del continente que llega hacia la costa este y le enfría terriblemente, mientras que aquí pues estamos bien. Aquí no tenemos apenas de esos vientos, con lo cual pues estamos bien. No tenemos unas temperaturas tan sumamente extremas al lado de la costa. Pero vamos, al lado de la costa hablamos de sitios como Inglaterra o Francia o España, o sea, bien. Luego, ¿qué más os iba a contar? Bien. Las corrientes marinas lo que hacen es irse hacia el Ecuador y las surgencias frías se van desde el Ecuador luego hacia los polos, ¿no? Entonces, en los polos lo que llega es agua más cálida que se va enfriando. Cuando el agua se enfría, el agua tiene la capacidad de tener el mínimo volumen, o sea, la máxima densidad, a los 4 grados. Por eso el hielo flota en agua. Pero es que no solo el hielo flota en agua, sino que el agua de 1 grado de temperatura está por encima del agua de 4 grados. Cuando el agua llega hacia los polos, se enfría hasta los 4 grados, se mete por debajo del agua más fría y eso es parte de lo que permite que nuestro casquete polar esté en su sitio y no se vaya derritiendo terriblemente. Eso funciona en el casquete polar del Ártico, es decir, en el del Polo Norte. Porque en el Polo Norte, no sé si lo sabéis, pero debajo del hielo no hay suelo, no hay tierra, es solo hielo flotando. Todo el casquete polar, todo el Polo Norte es solo hielo flotando. Ahí no hay suelo, ¿vale? Por mucho que tú perfores, vas a llegar a un momento en el que hay agua, pero no en un momento en el que haya corteza. Bueno, hay corteza debajo del océano, pero no hay ningún momento entre el hielo y el agua que haya tierra. Sin embargo, en el caso de la Antártida sí es un continente propiamente dicho. Es un cacho de roca gigante sobre el cual hay una capa de hielo gigante también. Pero hay suelo, ahí hay suelo. ¿Qué va a hacer ese suelo? Que alrededor de ese suelo, alrededor del Polo Sur, el Polo Sur hace como una tapa a la Tierra, ¿vale? O sea, es literalmente un tapón. Entonces, por ahí las corrientes marinas van dando vueltas alrededor del Polo Sur y no se salen de ahí. Como dan vueltas alrededor del Polo Sur, impiden que entre dentro de esa corriente que da vueltas agua demasiado cálida. Y eso es lo que hace es que el Polo Sur sea más difícil de derretir que el Polo Norte, que solo tiene hielo y nada más. ¿Vale? O sea, ahí se protegen y además ahí es donde se registran las temperaturas más bajas de todo el planeta y todo ese tipo de cosas por eso, porque es un continente de verdad y tiene su corteza y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿qué más os quería contar? Os quiero hablar de los vientos. Los vientos os he dicho que no influyen para nada en las corrientes marinas. ¿Por qué se pensaba que influían? Porque los vientos y las corrientes marinas iban todos en la misma dirección, a grandes rasgos, ¿vale? A grosso modo todos iban en la misma dirección. Entonces, pues por eso se pensaba que tenían una relación, en que los vientos producían las corrientes marinas o por lo menos ayudaban a que éstas fuesen más fuertes. Pero no es verdad. Los vientos, igual que las corrientes marinas, funcionan por el efecto Coriolis. Se deben a la rotación terrestre, las grandes corrientes de aire, ¿vale? No el viento que pueda aparecer un día cualquiera. Los vientos a pequeña escala, digamos, aparecen por todo tipo de motivos, que igual no tienen nada que ver con el efecto Coriolis, pero los vientos a gran escala sí aparecen por eso. Bien, os voy a hablar del abultamiento. Bueno, ya os he hablado un poquito de que tenemos un achatamiento por los polos y la Tierra es más abultada por el Ecuador. Eso pasa en la corteza. En la corteza lo hemos medido, la diferencia es aproximadamente 21 kilómetros. Como el agua es fluida, ¿vale? El agua es líquida, eso hace que el agua produzca un abultamiento más grande. Entonces, todavía hay un abultamiento más grande con el agua. Pero en la atmósfera, porque también es fluida, no es líquida, es gas, pero también es un fluido, ¿no? Pues en la atmósfera hay una diferencia tan grande como que la troposfera está a una altura, su límite más bajo está a una altura 3 veces más grande en
en el ecuador que en los polos. Es tanto lo que nos afecta a la rotación del planeta. O sea, afecta muchísimo a todo lo que estamos viendo. ¿Y el Sol? ¿Qué hace el Sol? Ese que nos da el calor y la vida y todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues también calienta el mar, obviamente. El Sol calienta el mar. Bien, eso parece sencillo, estupendo. Pero el Sol solo va a calentar la superficie que esté expuesta al Sol. Eso también parece obvio. Quiero decir, cuando estamos a la sombra está claro que no tenemos tanto calor que cuando estamos al Sol. Vale, estupendo. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que la parte de la superficie del agua vaya a ocupar más volumen, ¿vale? Se vaya a expandir más. Si se sigue ese proceso, llega un punto en el que la capa de la superficie se evapora, entonces la capa de debajo, que es de donde saca la energía para evaporarse, se enfría y eso luego se calienta y demás. Vale, bien. Eso hace que el agua se caliente durante el día y se enfríe durante la noche. Eso también parece sencillo. Pero es precisamente el hecho de que sea agua y no sea suelo o árboles o personas lo que hace que, por ejemplo, al lado de las costas, el clima sea más suave y el tiempo sea más suave. Es decir, si el agua absorbe muchísimo calor para conseguir evaporarse y absorbe muchísimo calor para calentarse y luego suelta bastante calor para conseguir enfriarse, todo ese tipo de cosas. Pero además es que tarda mucho, mucho. Entonces, eso hace que como durante todo ese tiempo el agua ha ido guardando ese calor, en las costas vamos a tener unos veranos menos calurosos y unos inviernos más suaves. Eso es lo que hace que tengamos los climas costeros, esos que tanto nos gustan para el verano. Bien, las costas. Las costas es de lo que más afecta a las corrientes marinas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las costas las que van a conseguir ponerles obstáculos a las corrientes y hacer que las corrientes vayan de una manera o de otra, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, algo muy típico que tenemos es que debajo del fondo marino tenemos las dorsales oceánicas que van creando fondo y tenemos las fosas que van comiendo ese fondo. Y eso, por ejemplo, no afecta a las corrientes marinas. No las afecta porque está a una profundidad tan grande y en esa profundidad hay tan poca corriente porque el agua es tan densa que apenas afecta. Sin embargo, las costas afectan un montón. ¿Por qué? Porque cada costa lo que va a hacer es empujar el agua hacia un lado o hacia el otro. Un ejemplo muy claro. América del Sur, ¿vale? Es que es un continente maravilloso porque tiene cosas como muy diferentes y es como muy triangular, ¿vale? Que no es lo mismo no es lo mismo América del Sur que intentar meterse en la costa europea, en la parte del norte, con sus penínsulas gigantes y recovecos y ese tipo de cosas. No, en América del Sur no hay de eso. Pero en América del Sur tenemos un pico, el típico pico de Brasil, ¿vale? Y ese pico resulta que está como a unos 5 grados de distancia del Ecuador. Eso va a hacer que parte de la corriente marina que va hacia él y hace una separación, hace una gran diferencia entre la cantidad de agua que se va hacia el norte, que sería ya hacia la zona más cálida y ecuatorial, y hacia el sur, que serían las zonas frías. De tal manera que lo que se va al norte se va a una corriente caliente, se va el 75% de la corriente caliente de esa zona, se va hacia la parte de las Guineas, y por eso en las Guineas tenemos unas precipitaciones de 4.000 milímetros al año. Precipitaciones muy serias. Sin embargo, por el otro lado, hacia el sur, solo se va el 25% de la corriente calentada y demás, que podría darnos unas lluvias maravillosas, y ese 25% de aire húmedo lo que hace es que se va a ir hacia la zona hacia abajo, hacia Argentina y demás, donde tenemos un clima mucho más seco, donde tenemos un par de desiertos y ese tipo de cosas. Algo parecido pasa en la costa de los Andes. Ahí tenemos un afloramiento de aguas frías. Las aguas frías van a tardar muchísimo en conseguir calentarse, en conseguir evaporar y con la evaporación producir nubes, producir precipitaciones. Como tenemos un afloramiento de agua fría, hay
lo que va a pasar es que en la costa oeste, en la costa oeste de Sudamérica vamos a tener un clima muy seco, como en el desierto de Atacama o en el desierto de Sechura, en Perú. ¿Vale? Entonces, todo eso está afectado directamente por el movimiento de las corrientes marinas. Bien, ¿y qué pasa en el Mediterráneo? El Mediterráneo tiene la curiosidad de que es un mar completamente cerrado, ¿vale? O sea, tiene ahí el estrecho de Gibraltar que tiene una salida hacia el Atlántico, pero vamos, eso es nada. Pero el resto del Mediterráneo está cerrado, ¿vale? No entra y sale apenas agua de ahí. El agua es la que hay en el Mediterráneo y punto. Bien, entonces hace como su corriente en miniatura, su ciclo de corrientes en miniatura. Con tal suerte de que hay una corriente por la costa sur que siempre va de oeste a este y hay una corriente en la costa norte que va de este a oeste. A ver, para mí va así, entonces para vosotros va así, la corriente. ¿Veis que va así? Y si por este lado está España, ¿veis que va así? Pues por eso, si os fijáis, siempre, además en todo el Mediterráneo es muy gracioso porque hay los puertos los tenemos que proteger siempre por el lado izquierdo, ¿vale? Las escolladeras siempre los vamos a poner en el lado izquierdo porque es por ahí por donde viene la corriente y es por donde esa corriente puede hacer daño a nuestro puerto. Pero por la derecha no hay nada, por ahí la corriente se va, con lo cual no hace falta fortificar el puerto por todas partes, solo desde donde viene la corriente. Así que la próxima vez que vayáis a la playa, fijaros por qué lado del puerto se ponen las escolladeras, porque, vamos, me ha parecido absolutamente maravilloso. Lo de que solo tengamos que protegerlos por un lado y el resto, pues bueno, pues no hace ninguna falta. Bien. Y finalmente os voy a hablar de las olas. Podéis hacer preguntas, que yo os voy a explicar cómo funcionan las olas y poco más. O sea, la charla termina ahí. Bien, las olas. ¿Vosotros habéis visto lo típico de que el mar está completamente en calma, pero hay una bandera amarilla o una bandera roja? Y eso es porque, además te lo dicen, eso es que ha socavado el mar, ha socavado y tal, entonces puede haber agujeros, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues será. Bien, eso sí que es producido por las corrientes marinas, por el movimiento del mar, normalmente por un desajuste de la temperatura del mar, pues que se haya quedado atrapada agua fría arriba, entonces quiere ir abajo, agua caliente abajo, quiere ir arriba, algún desajuste y demás. Eso es lo que hace. Pero luego tenemos el otro caso, que es el momento en el cual hay viento. El viento ese de poniente, ese que nos gusta tanto en Valencia, ese. Bien, el viento de poniente, ¿qué va a hacer? El viento de poniente va de la costa al mar. Vale. Como va de la costa al mar, lo que va a hacer es, cuando la ola que va del mar a la costa rompe, el viento la va a empujar. Entonces, como la ola va a ser empujada, va a socavar más. Entonces va a hacer ahí el escalón típico ese en el que te caes, ¿vale? Entonces, pues ahí ves ya el mar más picado y tal, más cabreado y como que no te mola mucho entrar. Pero eso es precisamente por eso. ¿Por qué? ¿Cómo se forman las olas? Las olas se forman exclusivamente por el viento. Si no hay viento, no hay olas. Esto es así. Es decir, o sea, necesitamos viento para formar las olas. Y además el viento puede ir en la dirección que quiera. Entonces, las olas que va a formar las formará en la dirección que buenamente le parezca. Eso es gracioso verlo en los pantanos, donde dependiendo de la dirección del viento vas a tener las olas para un lado o para el otro. Pero en el caso del mar, que las olas siempre tienen que ir hacia la costa, porque no tienen otra forma, cuando el viento sopla del revés, entonces las olas es cuando socavan más y cuando se pica el mar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en alta mar nos pasa como en los lagos. Hacia donde sopla el viento, hacia allá van las olas. Las olas solo oscilan y solo transmiten movimiento, pero el propio agua se queda más o menos en el sitio, ¿vale? Tiene un pequeño movimiento y demás, pero se queda más o menos en el sitio. Pero solo se transmite la energía hacia un lado o hacia el otro. Lo normal es cuando el viento nos viene desde el mar hacia la costa, se va formando la ola, se va formando y rompe contra la costa. Y ya está.
Y entonces en la costa se va suavemente y luego se vuelve suavemente hacia el mar. Entonces tienes ahí un fondo precioso para todas esas playas que nos gustan, vamos, súper estupendo. Pero si va hacia el lado contrario, ya hay socavones, hay de todo. Y eso también se puede producir en otras costas, en costas con piedras y demás. Si el viento va al revés de cómo tiene que ir, el mar va a erosionar muchísimo esa costa. Normalmente, como el viento pues, nos cambia mucho de dirección y demás, pues se va compensando, ¿no? Entonces, pues ahí hablamos de erosión a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo. Pero es más erosionante el viento veniendo desde la costa hacia el mar, que se producen unas olas más grandes y que hacen que esas caden más, que cuando el viento va desde el mar hacia la costa, que las olas son más suaves, ¿vale? Y entonces erosionan menos el material. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis saber sobre las olas, las corrientes, cualquier cosa que se os ocurra? Vale. La semana que viene vamos a hablar de física de partículas. Va a hablaros Guille de física de partículas, porque eso fue uno de los temas que pedisteis hace ya como un mes y medio, ¿vale? Se ha hecho esperar, se ha hecho esperar el vídeo, pero bueno, por fin viene. Sé que os va a hablar del LHC, del acelerador que hay en Ginebra, y también os va a hablar del bosón de Higgs. Y no sé de qué más os va a hablar. Sí, sé que os va a hablar también de la composición de las partículas de los protones y neutrones y ese tipo de cosas, así un poco para que tengáis una charla de física, plan física específica. A mí me gustan más otras cosas. Y es posible que después de la de física de partículas venga una de las tormentas de verano. ¿Por qué tenemos más tormentas en verano? ¿Por qué llueve distinto en verano y en invierno? Y todo ese tipo de cosas. Pues por mi parte nada más, chicos. Si no hay más preguntas, nos podemos ir ya. Oye, que soy menos 20. Ya vamos aquí 40 minutos, así a lo loco. Espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Si tenéis más preguntas nos las podéis hacer por cualquier medio que os guste o que os apetezca. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Pasad buena semana, disfrutad del verano, que bien nos lo merecemos y hasta la semana que viene. ¡Hasta luego!